Víctor, encantado de recibirte. Muchas gracias, Jorge, a la orden. Un exministro de Trabajo, un exministro de la Casa Presidencial, diputado. Sí, señor. Bueno, y un dirigente político de muchos años en el Partido de Unidad y luego en el PAC. Sí. Y para hablar del fenómeno político que estamos viviendo, del problema social que estamos viviendo, de los problemas de salud, los problemas de la caja, ¿verdad? Y los problemas, sobre todo los problemas educativos, ¿verdad? Te puse muchos temas, ¿verdad? No, muy bien. Pero vos sos una enciclopedia. Primero, este fenómeno de cómo proliferaron tantos partidos políticos, ¿verdad? En esta campaña última, y después quedó un partido que era un partido emergente, no tiene una estructura, no tiene una dirigencia, pero sí tuvieron una sabiduría de manejar un discurso político que permitió al actual presidente tener una Barrera Liberación Nacional, un partido de liberación que pierde ya 3 elecciones, ¿verdad? Preocupante, ¿verdad? Un partido con más historia de este país, ¿verdad? Un partido, digamos, calderonista que no tiene ya prácticamente la fuerza que tuvo por mucho, y una unidad también debilitada. Una asamblea legislativa con, bueno, menos fracción, menos que la anterior, ¿verdad? Que tiene buenas características, pero hablemos un poco. Sí. Vos sos el invitado. Pero primero que todo, muchas gracias, Jorge. Muy honrado por la invitación. Yo soy de los que te lee con frecuencia en los medios y en tus libros. Y entonces, de verdad, muy honrado por la invitación de estar acá. Y desde luego, Jorge, como lo planteas, yo creo que hay que meterle cabeza, hay que reflexionar y pensar. Yo creo que la acción en general, pero la acción política en particular, tiene que estar precedida, ¿verdad?, de un ejercicio robusto y profundo de pensamiento y de reflexión, ¿verdad? Yo pienso que este es el primer tema. Cuando hablas de partidos políticos, esa es mi primera consideración siempre. Los partidos políticos tienen que ser, en primer lugar, unos laboratorios y unos centros de pensamiento. O sea, nuestros problemas, de alguna manera, con los partidos políticos, yo creo que de alguna forma vienen de ahí. A ver, como lo decís, yo tengo muchos años en esta cosa. Mucha historia en esta cosa. Bueno, fuiste dirigente en Acerrín. Claro, ¿no? yo empecé de chiquillo. Empecé de chiquillo en un partido. A ver, mi familia siempre fue de tradición muy liberacionista. Y tengo en mi memoria las plazas públicas con liberación y campañas políticas de chiquillo. Verde y blanco. De chiquillo, un origen ahí. Pero luego... Bueno, y las plazas públicas realmente eran entretenidísimas. Una cosa extraordinaria en esa época. Pero luego, en tiempo de colegio, me acerqué a la doctrina social de la Iglesia Católica a través de un movimiento que se llamaba la Juventud Estudiantil Católica, la JEC. Y por ese camino caí en un pequeño partido que había en Costa Rica ya en los años 70 y principios de los 80, que se llamaba la Democracia Cristiana, ¿verdad? Y entonces, era un grupo muy pequeño, pero muy metido en los temas dinámico, de estudio, de reflexión, asociado a la democracia cristiana latinoamericana e internacional, sobre todo la democracia cristiana alemana. Luego este pequeño partido se unió con otros partidos y formaron la coalición Unidad, ¿verdad? Con corazón, digamos, social cristiano, toda la herencia histórica del doctor Calderón Guardia, del Partido Republicano, la reforma social, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Renovación Democrática, que había formado don Rodrigo Carazo, y un pequeño partido, Unión Popular, que era como el partido de José Joaquín Trejos, y luego don Cristian Tardepa, que eso dio origen a la unidad, y ahí estuve yo. Pero había un esfuerzo de pensamiento, había incluso un centro de estudios y un centro de formación. San Pedro era. Claro. Y Liberación tenía todo su trabajo de formación ideológica, allá en la Catalina. O sea, había
en los dos grandes partidos. Y grandes líderes. Claro, pensadores. Un interés en el pensamiento y en la formación. Claro, yo sí creo que, de alguna manera, cuando en el contexto internacional también se fue uniformando la visión del desarrollo, sobre todo a partir, digamos, del consenso de Washington, ¿verdad? Un poco se define una ruta y se dice, bueno, aquí la agenda es esta, y nuestros partidos, digamos, la asumen, Liberación y la Unidad la asumieron. Entonces las diferencias poco se fueron difuminando, ¿verdad? Un poco al final estábamos más o menos en la misma ruta. Yo creo que eso debilitó los esfuerzos, digamos, de formación ideológica y de diferenciación, digamos, ideológica doctrinaria. Y bueno, la historia ya después la conocemos. Entonces, mi primera hipótesis es que una causa en el debilitamiento de nuestros partidos tiene que ver el debilitamiento en el estudio y en la formación. Y eso tiene que ver también con la uniformidad en una visión de desarrollo, ¿verdad? Digamos que al final de cuentas los partidos, ¿qué es lo que tienen adentro? Lo que tienen adentro, en su cabeza, en su corazón, tiene que ser una visión del desarrollo que quieren para un país, eso es. O sea, la pregunta clave para un dirigente político, para un líder de un partido político es, ¿para dónde va? ¿Cuál es su dirección? ¿Cuál es su rumbo? ¿Cuál es su visión del desarrollo de este país? Eso es, ¿cuál es su ruta? Eso es. Y si no la tiene, y lo que dice, no, mi ruta es ganar la próxima elección, pues estamos perdidos. Que creo que un poco es en lo que terminamos, ¿verdad? En lo que terminamos. Ese proceso de uniformación en el siglo pasado, digamos, de nuestros dos grandes partidos políticos, más problemas de corrupción, etcétera, también debilitaron la percepción que la ciudadanía tiene de los partidos, ¿verdad? Bueno, eso creo que dio origen al nacimiento del PAC, ¿verdad? Dio origen a que Otón y la gente que lo formó, en un momento crítico, digamos, de sentimiento social, de distanciamiento de los grandes partidos, lo fundaran y que tuviera el impacto, digamos, social y político que el PAC tuvo desde su fundación. Pero quiero decir, se diferenció con una propuesta, digamos, de desarrollo, ¿verdad? Con un planteamiento. Ese es para mí un tema central en el debate que hay que hacer aquí sobre el tema de los partidos. Los partidos políticos o son centros de pensamiento, laboratorios de iniciativas, escuelas de formación, o no son, o sea, simplemente son cédulas jurídicas para inscribir candidaturas, ¿verdad? Lo que llaman ahora muchos partidos taxis, ¿verdad? Yo tengo una aspiración, me hacen una encuesta, ¿verdad? Se hace una encuesta, Jorge Udrich está muy bien posicionado en el país, y entonces simplemente no tiene necesidad de tener un partido político, de ver quién tiene un partidito ahí con el que yo pueda convivir. Préstamelo. Préstamelo, te postulás y ya está. Que no tenga deudas. Bueno, pero digamos que ese es un poco como el problema. Yo creo que después las consecuencias. Creo que en la última elección, Jorge, ya llegamos ya a un punto de inflexión. Porque hasta la elección del 2018, los presidentes salían de un partido político con antecedente, con trayectoria, con alguna propuesta, algún contenido. En el 18, realmente don Rodrigo es postulado por un partido que tenían pocos meses de haber fundado, que nadie conoce, nadie sabe quién es, y creo que es parte del tema. O sea, a mí parte del interés es que el partido nadie lo conozca, para que el partido no sea ningún factor, ¿verdad? En las campañas electorales, ¿verdad? Cuando se diseñaban las estrategias, entonces se decía, bueno, la figura del candidato, y la percepción del partido, entonces gente que vota por el partido y otros por el candidato y matizan. Y dicen, la parte dura. Claro. O sea, los votos duros. Duros. Ya no hay nada duro. Por eso, aquellas campañas en que Liberación y la Unidad arrancaban, Liberación con el 40, la Unidad con el 30, y la campaña era orientada a jalar a ese grupito de indecisos. Sí. Entonces había un voto duro, y se ponía el acento, si el candidato era... En un sector del electorado tenía más peso el partido, entonces se presentaba más la bandera y el nombre del partido y se disimulaba un poquito el candidato, o en otras se exaltaba el candidato y se disimulaba un poquito el partido. Todas esas son estrategias, digamos, de política electoral. Todo eso pasó. Y la experiencia de la última campaña es simplemente escribir una figura que usted sondea, mide, perfila con las inclinaciones del electorado. Y ok, ahora sí se necesita como requisito electoral un partido para inscribir.
y ahora sí consígaselo. ¿Quién es eso? Ármeselo. Pero no es fácil conseguirlo porque hay muchos. Y entonces yo sí creo que hay un punto de inflexión. El punto de que hoy, de parte de los temas de la agenda política de este país, es que hay un grupo de gente formó un partido afín al presidente. O sea, que el que lo llevó a la presidencia, pues ya no. Chavista, pues. Claro, bueno, pues entonces está ese tema. O sea, está ese tema. Entonces, sí, esto es un quiebre, ¿verdad? Esto es un punto de diferenciación con lo que teníamos antes. ¿Esto es bueno para la vida y la fortaleza y la salud de la democracia costarricense? Yo creo que no. Sí, yo creo que no. Yo creo que a la democracia costarricense, ¿verdad? Que creo que ese es, hablando de visiones de desarrollo, yo creo que ese es el tema de fondo. Nosotros, los que tenemos conciencia política, conciencia cívica, nos interesa lo que pasa más allá de nuestra propia vida y nuestra propia familia, es importante que hayan partidos políticos robustos, serios, ideológicos, quiero decir, conceptuales, con ideas, ¿verdad? Que sepan qué responder a la pregunta esa que te decía al principio. ¿Y usted qué quiere para Costa Rica? Pues que sepan, este es mi contenido, esto es lo que yo quiero. Entonces, es necesario que existan porque eso es lo que va a ayudarle a la vitalidad y a la salud de la democracia costarricense. Ahora, yo sí descarto por la existencia, que volvamos a tener esos grandes partidos como el pasado. No, yo creo que la arquitectura, el diseño de estos próximos años son partidos más bien pequeños o medianos, ¿verdad? Pequeños, pero sí deben ser conceptualmente robustos, ¿verdad? Eso yo creo que ese es el trabajo que hay que hacer. En Europa existen en muchos países 4 o 5 partidos, o sea, lo que pasa es que son partidos de verdad. Sí, claro, eso es. Donde hay análisis, donde hay, eso es. Donde hay gente que está pensando seriamente en los problemas sociales, en los problemas de salud, que son serios, en los problemas de educación y que tienen planteamientos, ¿verdad? Eso es lo que vos decís. Digamos que nuestro desafío es la construcción y el fortalecimiento de partidos de verdad. Y un partido de verdad que le sirva a la vida democrática, porque ese es el tema nuestro. O sea, nuestro tema es defender la institucionalidad democrática. Y los balances, ¿verdad? Claro, y hoy hay que defenderla tanto de las demagogias y de la corrupción como del populismo, ¿verdad? Como esos proyectos que quiere la gente, yo se lo digo y después le digo que sí, pero que es que no me dejan y voy engañando a la gente. Entonces, defender nuestra institucionalidad democrática, como la hemos tenido, atendiendo los problemas que la gente tiene. Entonces, ocupás esos partidos de verdad. Ocupás que los 4, 5, 6 partidos sean de verdad con sus visiones de desarrollo y con sus especificidades, digámosle, ideológicas. Y entonces habrá unos partidos más a favor del mercado, más liberales, habrá otros que favorezcan el desarrollo de las instituciones del Estado, y qué sé yo, ¿verdad? O sea, pero digamos, esas vertientes que uno podría llamar de centro-derecha o más conservadoras en algunos casos, o una vertiente más de centro-izquierda o más progresista, como dicen ahora, y esos partidos tienden a formar coaliciones, ¿verdad? Entonces tenés un esquema de coaliciones de partidos políticos pues afines que están en una vertiente, que coinciden en una vertiente, y hacer balances, ¿verdad? Pero entonces hay una tarea, y es fortalecer y desarrollar partidos políticos que de verdad les sirvan a la institucionalidad democrática nuestra, a la democracia social, a la democracia representativa, participativa. Esa es una tarea. Entonces yo creo que... Con problemas que están explotando. Absolutamente. Las diferencias sociales se han acrecentado. Costa Rica necesita ver seriamente qué es lo que está pasando con nuestro modelo de desarrollo, ¿verdad? Social sobre todo. Pero absolutamente. Muchas instituciones tan grandes como el MEP, como la Caja, como, no sé, yo no quiero ni hablar del ICE, pero en todo caso me parece a mí que tenemos que replantear mucho el Estado costarricense y la eficiencia y la productividad y la competitividad y sobre todo
que lo más importante es el costarricense. Bueno, ¿ves? El costarricense y el que no ha tenido oportunidades y que está viviendo unas condiciones sociales muy complicadas, ¿verdad? Claro, porque cuando yo te estoy hablando de que en el corazón y en la mente de los partidos que la Costa Rica del siglo XXI necesita está la salud y el fortalecimiento de la democracia costarricense, estoy pensando es en la gente, en el ciudadano, o sea, es la persona. Sí. O sea, es el tema, la democracia solo se sostiene y puede inmunizarse ante las amenazas, por ejemplo, de las prácticas populistas o demagógicas y de la corrupción, si el ciudadano la defiende. O sea, si el ciudadano y las personas, los seres humanos, los habitantes del país, dicen, no, este sistema a mí me sirve, yo resuelvo mis necesidades y mis problemas diarios con este sistema. Si el ciudadano siente que no, y llega cualquier persona ahí con tintes autoritarios, y dice, no, ¿sabe qué? Yo sí se lo resuelvo, yo sí se lo resuelvo, yo sí sé cómo, ¿verdad? Ustedes deme poder, y yo lo resuelvo. El ciudadano de pronto dice, total, ¿cuál es la diferencia? Si en la vida democrática, ese cuentazo que me echan aquí los partidos políticos y tal, no resuelvo nada. Y esta persona o este grupo sí que sí. Entonces hay que inmunizarse, o sea, la vacuna contra el populismo, contra la demagogia, contra regímenes autoritarios, es una ciudadanía que esté dispuesta. Pero entonces el Estado... Pero se llama educación cívica también. Claro, pero el Estado tiene que estar al servicio del ciudadano, claro, y resolverle realmente sus problemas, pero resolvérselos, ¿verdad? Yo te pongo dos cosas concretísimas, ¿no? Pero dos cosas concretísimas. La salud, el seguro social. O sea, yo estoy convencido que aquí la salud, nuestro régimen de salud, nuestro régimen de pensiones, ha sido un muro, ¿verdad? Un muro de contención contra las amenazas autoritarias o demagógicas o populistas. Eso ha defendido. Cuando yo veo en los pueblos urbanos o en los pueblitos rurales de Costa Rica que la gente va tempranito a Levi's, a la clínica del Seguro Social, a que lo atiendan y le resuelven y le dan sus medicinas y tal, y esa persona se va para su casa muy satisfecha con el servicio. Esta persona, usted está haciendo ahí, usted está haciendo democracia, usted está resolviéndole los problemas a la gente. Está, ¿verdad?, sosteniendo. Claro, pero cuando eso no funciona, y cuando usted va y le dicen, sí, pero venga tal día, y la cita y tal, y la cual y tal, no funciona. O la educación, ¿verdad? Entonces, este trabajo hay que hacerlo. Yo te quiero decir una cosa, de mi experiencia de los últimos 4 años, en el gobierno de don Carlos Alvarado, del 18 al 22, es decir, ahí sí nos comimos un par de broncas, varias, pero nos comimos un par de broncas de verdad. Ah, sí. 2 de verdad. Sí, el tema fiscal y el tema de empleo público. ¿Okay? Nos los comimos. O sea, ahí no fue que los saboreamos. No los comimos. Y eso lo reconoce. ¿Verdad? Sí. Y eso tuvo hasta consecuencias. Y eso vas a ver que bueno, ya lo estamos viendo en los números, ¿verdad? Claro, pero quiero decirte esto. Pero yo sé que hubo una gran... Claro, pero ¿por qué lo hicimos? ¿Por qué? O sea, ¿por qué en la mesa de trabajo con el presidente, con ministros, con los diputados, a veces estaba la reflexión? Desde luego que había una reflexión política, electoral. Claro. Estaba la reflexión, pero y esta vaina nos va a golpear. Estábamos haciéndole frente a una huelga nacional y el país bloqueado y amenazas y violencia. Y a veces la reflexión era, ¿y qué? ¿Y esto valdrá la pena? Sí, la reflexión última es, ¿y esto políticamente vale la pena? Yo siempre recuerdo, siempre recuerdo, y hasta que me erizo te quiero decir, porque una frase del presidente Alvarado. El presidente Alvarado, cuando estaba en esas discusiones, siempre iluminaba el camino con una pregunta. Siempre decía, muy bien, claro, a ver, ¿qué es lo correcto? O sea, ¿qué es lo correcto en función del bien común, en función de la institucionalidad del país, en función de que el Estado funcione? Nosotros queremos que el Estado funcione. ¿Qué es lo correcto? Y lo correcto es llevar hasta las últimas consecuencias lo que empezamos, la reforma fiscal, y hay que aguantar esta huelga y sostenerla y echar para adelante. Sí, eso es lo correcto. Y pasamos eso.
se nos vino la bandida pandemia, porque en realidad esperábamos tener, después de la reforma fiscal, después de diciembre del 18, esperábamos tener un 19 y un 20 de recuperación, y se nos vino la pandemia. Terrible, ¿verdad? Terrible, terrible. Y yo siempre hablo de la pandemia, Jorge, porque a veces tengo yo la impresión que como que la gente que se le olvida, se le olvida. No, y se nos vino la pandemia y el país se cerró. Un 5 o 6% de caída del PIB, imagínate que y entonces un tema de que teníamos en nuestro programa de gobierno, que estaba ahí, un tema que habíamos asumido con la reforma, cuando discutíamos la reforma fiscal, el tema de sacar adelante un proyecto de ley de empleo público, además se coloca como un elemento central en el acuerdo indispensable y necesario que había que hacer con el Fondo Monetario Internacional para sacarlo adelante. Fondo Monetario, desde luego, que no es el mismo Fondo Monetario de los años 70. No. O sea, es pues, el Fondo Monetario que viene, le dice al país, vea, usted tiene este problema, estamos de acuerdo, hay que sacarlo adelante en un acuerdo con las autoridades nacionales. A ver, propóngame, ¿cuáles son las opciones? ¿Cuáles son? La ley de empleo público, para regular excesos, para uniformar diferencias radicales en temas salariales, para ordenar ese tema. Hay 32,000 que ganan más de 2 millones de colones al mes. Sí. Entonces se convierte en un tema necesario. Y, otra vez, esto es lo correcto, esto es lo correcto, esto es lo correcto. Y nos generan diferencias incluso internas, pero esto es lo correcto, sí, esto es lo correcto. Y nosotros aquí estamos no para hacer lo que conviene electoralmente. A veces parecía eso una locura. O sea, posiblemente electoralmente convenía otra cosa, pero lo que conviene al país es empujar esta iniciativa. Entonces, vamos con esta iniciativa, ¿verdad? Y ahora cuando vi en estos días a unos diputados, los de Frente Amplio no me extraña porque ellos se pusieron, pero unos diputados de Liberación, pero hasta su jefe estaba ahí de fracción, queriendo decir, a ver, paren el tren, paren esta carajada, párenlo. Y yo dije, pero no se paró y se acabó. Pero claro, aquí el gobierno tiene que socar la línea y hacer bien su trabajo con la reglamentación. Hay que hacer un buen reglamento. Bueno, pues ya el reglamento tiene que entrar en octubre. Este mes. La ley entra en vigencia el 10 de marzo. Sí. Y hay 6 meses para que entre en vigencia el reglamento, que fue el que ya sacaron a consulta. Y es el que está en ese proceso. Entonces hay que trabajar bien ese reglamento. Pero la ministra está dispuesta a echarse ese... Yo creo que sí. Ella es valiente. Que sí. Yo creo que hay sindicatos y grupos del sector público como pensando en que es posible seguro llegar a algún arreglo con ellos. Espero que no, que quede claro que la ley entra en vigencia el 10 de marzo y el reglamento 6 meses después. Pero menciono esto en qué sentido, cómo lo pego con lo anterior. No, y que comiencen a sacar distintas instituciones. Entonces, pues, no, a ellos no le toca... ¿Cómo que no les toca? Es todo el Estado. Claro. O sea, si son 300 instituciones. Claro. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que tanto la reforma fiscal, que ya está dando resultados, y el que las calificadoras de riesgo digan, no, Costa Rica mejora, es por consecuencia de eso. Claro. Y que la calificadora mejore la situación del país hace que las finanzas públicas estén mejores y que pueda colocar mejor los bonos, etc. Y eso se refleja en que el Estado disponga de más recursos para atender temas de salud y educación. Infraestructura. Claro, que o sea, no hace. La relación tiene que ser que los esfuerzos que se hacen para que el Estado tenga finanzas públicas sanas no es esa manada de neoliberales, enemigos del Estado. O sea, no es eso el tema. No es el tema. Es para que las finanzas públicas sanas haga que las instituciones puedan prestarle servicios de calidad a la gente. Ese es el tema. O sea, aquí todo hay que verlo como del final para atrás. O sea, vos lo que ocupas es que el Estado, las instituciones del Estado, le presten buen servicio a las personas que más lo necesitan. ¿Okay? O sea, esa persona que si no puede ir, que si en el EVAIS no la atienden bien, que si en la escuela pública de esa comunidad no le dan una buena educación a sus hijos, no tienen otra opción. O sea, y no hay otra opción. O sea, esa persona no tiene la opción de decir, bueno, si no me gusta la atención que me dan, me voy a ir al médico privado del pueblo, o me voy a ir a la escuela privada del pueblo. Esa persona no tiene esa opción. Entonces, a esas personas, esas son las personas que tienen que ocuparnos de manera preferencial. Entonces, pero vos ocupás que el Estado funcione. Si el Estado no funciona, el servicio de educación o de salud, o de seguridad, o de infraestructura, la calle, o de telecomunicaciones, no hay internet,
esos servicios no le llegan a esa familia. Y la condición de vida de esa familia se deteriora y te abre brechas, te abre diferencias que terminan lesionando y terminan debilitando la fe y la confianza en la convivencia democrática. O sea, esa es como la visión en la que yo creo, caramba, que es que tenemos que ponernos de acuerdo, Yo creo que cuando vos lo planteas así, todo el mundo dice, yo estoy de acuerdo. El problema después es en los medios, ¿verdad? ¿Cómo lo resolves? Pero un acuerdo en los medios para llegar a la realización. Pero hay que acelerar ese acuerdo. Claro, pero por eso yo no menciono, y lo digo, menciono lo que el PAC y el gobierno de Carlos Alvarado hicimos en los 4 años últimos, en el sentido pusimos toda la carne en asador, e incluso esto tuvo consecuencias en los resultados electorales que desaparecimos de la Asamblea Legislativa. Tuvo consecuencias. O sea, esto nos metió en un conflicto interno y al final la candidatura presidencial del partido no comulgaba con lo que se había hecho, y entonces nos quedamos en el peor lugar del mundo. El peor lugar del mundo. Entonces el ciudadano que estaba de acuerdo con lo que el gobierno estaba haciendo tenía un candidato del partido del gobierno que decía que eso estaba mal hecho. Entonces te quedaste frito. Y si vos creías que lo que el gobierno estaba haciendo mal, no ibas a votar por el candidato del PAC, ibas a votar por otros candidatos que criticaban eso. O sea, te colocaste desde el punto de vista de la estrategia electoral en el peor lugar del mundo. Y los resultados fueron los que fueron. ¿Okay? Y eso, bueno, eso se arreglará, si es posible arreglarlo, en términos internos y domésticos, pero en lo personal, me parece que, como decía el presidente Alvarado, se hizo lo correcto, se hizo lo que el país necesitaba que se hiciera. Ahora le toca a este gobierno de mantener esa ruta, mantenerla, hacer que el tema de saneamiento de las finanzas públicas avance, asumir las responsabilidades como organismos internacionales como el Fondo Monetario. La otra gran cosa que se hizo fue culminar el proceso de adhesión a la OECD, que había empezado doña Laura, que siguió don Luis Guillermo, que terminó el presidente Alvarado, que me parece que es algo extraordinario, y hacer que la ley de empleo público avance, y hacer las otras cosas que hay que hacer, seguir revisando la institucionalidad pública. Hay una comisión de reforma del Estado en la Asamblea Legislativa, pero con una visión de que tenemos que mejorar los servicios que el Estado le presta a la ciudadanía para que el Estado pueda servirle mejor a esa gente, para que pueda haber condiciones para seguir produciendo. Porque aquí lo que tienes que hacer es que el país produzca por encima del 5 o del 6%, para generar buenos empleos, para que hayan empleos bien pagados, que son al final de cuentas los que te resuelven el problema real de las familias. O sea, no son filas en el IMAS, deberían ser filas en el INA. ¿Verdad? El crecimiento de la economía. El crecimiento de la economía. Entonces vos tenés un Estado que atiende a la gente más necesitada con política social universal y ofrece opciones de salario bien pagadas, ¿verdad? Y entonces vos resolvés los problemas y reducir la desigualdad. O sea, esos números que han aparecido últimamente, que nos colocan como unas sociedades más desiguales de América Latina y del mundo, eso es inaceptable. O sea, esa es la gran tarea. O sea, después del esfuerzo que hemos hecho para el saneamiento de las finanzas públicas y que este gobierno tiene que continuar, hay que trabajar, pero como obsesión nacional, en el tema de la equidad, en el tema de la reducción de la desigualdad. Y eso son sanas políticas y buenas políticas universales, como educación, como salud, con una estrategia de producción y de empleo, pero realmente vigorosa y fuerte, que nos permita salir adelante. Bueno, te voy a tener que invitar porque sos de verdad que sos un doctor. No, Jorge, es que yo sé que has pasado muchos años en política y esa experiencia no la cambia uno. Y es lo que justifica, de alguna manera, digamos, es lo que justifica el tiempo, la dedicación, el esfuerzo que hace uno en estas cosas, ¿verdad? Y tenemos que seguir en la lucha. Claro, eso es el tema. Porque se hace política honestamente, lo que lo justifica es realmente trabajar para que la visión que uno tiene del país salga adelante. Y en ese esfuerzo hay que seguir trabajando. Yo creo que todo lo que se haga para generar diálogo, debate, para generar
reflexión, pensamiento. Eso hay que hacerlo. En el momento que se deje de pensar en una sociedad democrática, se murió la sociedad democrática, ¿verdad? Entonces yo creo que en esa ruta hay que seguir avanzando, Jorge. Bueno, Víctor, muchas gracias. No, hombre, a la orden, estoy siempre para servirte. No, te voy a llamar. Un abrazo y muchas gracias. Para servirte.